Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y pues ya estamos llegando a los dos últimos videos de esta serie del calendario de Adviento. Y yo creo que estos no van a ser tan sorpresa porque pues son, yo creo que los videos más esperados del año. Este año fue diferente, solamente tanto el video de las decepciones como el top, normalmente lo divido en dos partes, pues porque suelo leer un poco más. Pero bueno, en esta ocasión no fue necesario porque cuando llegó la mitad del año realmente había leído muy poco y no le vi tanto el caso. Pero bueno, vayamos entrando en materia. En esta ocasión les voy a compartir el ya tan conocido video, ese formato tan conocido por todos los booktubers, tan clásico, que son las decepciones del año o hay gente que lo pone como los peores libros del año. Para mí no es tanto como que sean los peores, sino que sí tiene que ver con una decepción, pues porque la decepción tiene que ver con la expectativa, ¿no? Entonces a lo mejor un libro que a mí tal vez no me gustó porque no se adecuó a mis expectativas, pues no necesariamente tiene que ser un libro que no le vaya a gustar a otra persona, como ya me lo han demostrado en más de una ocasión, porque a veces aquí en esta sección salen libros que a ustedes les gustan mucho y se forma el merequetengue, la rebambaramba y todo lo demás. Pero bueno, este año, como les decía, fue un año, la verdad, muy, muy complejo, con muchas cosas inesperadas o que yo no pude medir qué tanto iban a cambiar mi vida. Suena medio dramático, pero pues es así. Entonces, la primera y mayor decepción de este año es que no conseguí ninguno de mis propósitos de lectura. No solo eso, sino que a principios de año yo hice una ruta lectora en la que casi que planifiqué todos los libros que iba a leer. Ya los tenía hasta acomodaditos en mi canastita de mi cuarto. En eso también fallé. O sea, tenía 4 propósitos principales. En el que me fue mejor fue en el de cantidad de páginas. Mi objetivo era leer 10,000 páginas este año. Me faltaron 400 y pico, pero bueno, fue donde quedé un poquito mejor. Creo que se debió a que leí algunos libros bastante gordos. Luego, en términos de cantidad, yo me planteé leer 64 libros, que eran incluso menos de los que leí el año pasado. Así es que yo dije, bueno, para no... Porque yo pensé, como quiero incorporar un poco más la escritura en mi rutina, necesito hacer tiempo y entonces voy a ser un poco menos exigente conmigo misma. Fracasé, realmente no pensé... O sea, sí, no alcancé a entender qué era lo que iba a significar un proyecto de escritura en términos de tiempo para mí este año. Así es que de 64 libros que pretendía leer, pues solamente leí 40. Me sorprendió darme cuenta este año que dejé, yo creo que como 20 libros picoteados, o sea, que los empecé, avancé, digamos, unas 50 páginas y los dejé ahí como manzanas mordidas en medio de la nada. Mi marido insiste en que tengo trastorno de déficit de atención y la verdad es que cuando me di cuenta de esto, pues lo consideré. Pero bueno, en este canal yo planteé mi propio reto del canal con consignas del canal. Fallé en mi propio reto porque de las 12 consignas solo leí 10, o sea, solo cumplí con 10. Me faltó terminar el libro de Mary Beard, el SPQR. Bueno, que ese sí lo avancé o sea, llegué como a la página 200 por ahí. Y me faltó terminar A Sangre Fría, que ese sí o sea, leí como 50 páginas y lo dejé por la paz. Y bueno, en el reto del 52 Book Club, que son 52 libros, leí solamente 33, cambiando, o sea, yo concretamente para ese reto era para el cual había escogido libros desde el principio del año, con todo y mis trampitas y mis triquiñuelas de usar un libro para más de una consigna o cambiar a libros más cortos o lo que ustedes quieran. Me quedé en 33 consignas y no, o sea, realmente de todo a todo fallé. El próximo año tengo pensado seguir otra vez los retos, o sea, el reto del 52 Book Club, pero ya realmente no tengo ninguna expectativa. O sea, compré el journal para irlo llenando, pero si me tardo 2 años en completarlo, no pasa nada. O sea, sí me gusta planificar, sí me gusta ir llenando, me gusta eso de leer por consigna, sí me gusta y lo aprecio. Y en mi caso particularmente, yo tengo un trabajo muy absorbente, un trabajo godín con un horario muy estable. Yo creo que
si con estos retos y con estas consignas, de pronto el trabajo puede ser tan absorbente que no cumplo con mis proyectos de lectura, o hay hay días que no leo, lo que sea, yo siento que si no tuviera estos planes tan establecidos, sin darme cuenta, o sea, el trabajo me absorbería y no leería tanto como yo quiero leer. Entonces, a mí sí me sirve. Yo sé que hay gente que critica mucho esto de que por qué hacemos estos planes y que por qué contamos libros y todo lo demás. Lo entiendo, pero en mi caso sí es como que algo que a mí me ayuda a ganar ese espacio, o sea, a no dejar perder ese espacio que es mío, porque yo sé que si lo dejara de hacer, o sea, si dejara de llevar este registro, con mucha facilidad el trabajo me absorbería, porque eso sí me ha pasado en otros ámbitos de mi vida, concretamente con mis amistades. Entré a este trabajo y casi que perdí contacto con la vida humana, pero bueno, me estoy distrayendo. Empecemos a comentar mis decepciones. Tengo que decir que este año me fue bastante bien porque de 40 libros, pues solamente tengo 6 que son decepciones. Es decir, 6 que yo marcaría como experiencias que pues realmente no disfruté tanto o no disfruté nada o no disfruté como yo esperaba. Así es que creo que significa que este año me fue bastante bien. Y bueno, pues no sé si habrá sorpresas por aquí, tal vez no. Pero bueno, además, creo que solamente uno era una novedad, así es que tampoco será uno de estos videos tan polémicos y tumultuosos, que luego se vuelven así un escándalo. Pero bueno, la cuestión es, el primer libro que este año yo marcaría como una decepción se titula Más Storytelling, Menos y a mí qué. Es un libro de no ficción en el cual yo lo compré concretamente porque el curso que doy es acerca de cómo hablar en público, cómo, pues sí, ser convincente al hablar en público. Y pues siempre está bien como que actualizarse, comprar bibliografía y ver, pues a lo mejor te proponen alguna idea para llevar a clase, para actualizarte, ¿no? Para no aburrirte tanto, porque además dar el mismo, o sea, es el único curso que doy, lo doy cada semestre. Francamente, sí cuesta trabajo no ciclarse, entonces cuando encuentro algo, pues normalmente lo leo con interés, intento incorporar alguna cosa. Y creo que este libro fue decepcionante porque, por una parte, digo, yo entiendo que esa es una materia que yo enseño y que a lo mejor, pues si el libro es muy básico, pues quizá yo ya había cubierto en otras lecturas algunas de las cosas que comenta. Pero siento que el problema con este libro es que promete que con sus consejos realmente vas a captar el interés del público, que vas a aprender a hacer discursos, bueno, basados en storytelling, concretamente esta herramienta, pues que es la narrativa básica. O sea, como que pensarlo todo en términos narrativos, te dice que te va a enseñar cómo hacerlo para que entonces todos tus discursos o todos tus acercamientos a un público, pues los puedas orientar de esta manera y sean atractivos. La verdad es que no sentí que el libro estuviera realmente organizado de una manera tan eficiente como para que alguien, solamente con la lectura de este libro, entendiera las bases del storytelling. La verdad, no lo sentí así para nada. Y por otra parte, lo que se me hacía muy cansado de este libro era como que había un abuso del name dropping. O sea, como que decía, cuando yo trabajé con Yuyita, cuando yo trabajé con quién sabe qué, cuando yo asesoré a tal y tal. Pero realmente cuando nos daba los ejemplos, o sea, era un poco como, que, o sea, no viene al caso que me digas que trabajaste con fulano o mengano. O sea, se notaba mucho que lo estaba haciendo un poco como para buscar este respaldo de autoridad. Pero esos casos concretos, o sea, no hacía una diferencia que nos dijera que era Yuyita a que era su tía Juanita, porque sí, o sea, no creo que el ejemplo tuviera como que ese grado de especificidad como para decir, claro, es que si no me hubiera hablado de Yuyita en particular, por las características de Yuyita en particular, no hubiera entendido ese ejemplo que me quiso dar. No, o sea, muchos de ellos eran como, o sea, se notaba muchísimo o muy forzado esto de querer hablar de su vida con los famosos. Entonces, bueno, la cosa es que no lo encontré útil, no lo encontré relevante, no me pareció novedoso y además esto particularmente me cayó muy gordo. No sé si este libro estaba en su radar. Yo creo que yo no lo vi anunciado por ningún lado. O sea, yo lo compré porque fui a una librería y lo vi y pues lo ojeé. Pero bueno, pues lo incluyo aquí por si tenían curiosidad. Luego, la siguiente decepción, esta sí fue una decepción muy, muy, muy dolorosa,
fue La guitarra azul de John Banville. Esa es una novela que creo que ya les había contado. Creo que la escogí cuando hice mi challenge de Finally Reading This, o sea que dije, este es un libro que ya tiene muchos años en mi librero, que, o sea, lo compré como con mucho entusiasmo, pero por alguna razón no he llegado a él, ya tengo ganas de leerlo y entonces dije, este es el año, ya no pasa de este año. Lo puse en mi reto de lectura del canal. Yo tenía un gran recuerdo de John Banville porque había leído Antigua Luz y me había encantado esa novela, o sea, me había encantado como que esta idea que está en el fondo de las historias de Banville acerca de cómo hay algunas cosas aparentemente que son minucias del pasado, pero cómo nos acompañan, o sea, como que el espíritu de esas cosas nos acompaña el resto de la vida de una manera que es difícil de explicar, pero que sí es como indeleble, ¿no? O sea, como una huella que no se quita, aunque no hayan sido como que los grandes eventos. O sea, no fue un evento que te cambió la vida, pero sí fue algo que se quedó en tu manera de percibir el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en esta novela vuelve a suceder, nos habla de un pintor que de chico se robaba las cosas y que su mamá y quién sabe qué. Nos encontramos con él en un momento muy crítico en el cual él toma una decisión muy rara, o sea, entra ahí en una especie de, pues ni siquiera triángulo, como de cuadrado amoroso, muy complejo. La premisa hubiera dado para que fuera mucho más emocionante el libro, pero siento que como a la mitad esto se pierde, uno ya no está entendiendo qué está pasando. O sea, yo no terminé de conectar con los personajes y siento que también la premisa era como que muy dramática y al final creo que todo se queda demasiado tibio. Entiendo que en el estilo de Banville no están como que estos picos emocionales así loquisísimos, no es su apuesta para nada, lo entiendo y me parece bien, o sea, de hecho es una de las cosas que me gustan de él, pero en el caso de esta novela particularmente, o sea, sentía como que todo era excesivamente plano y yo ya no entendía como que cuál era la intención real, porque en otros textos de él sí sucede que uno se da cuenta de que es parte de una estética de la novela, ¿no? Pero en el caso de este en particular, de La guitarra azul, pues se sentía mucho más desordenado o confuso que ambiguo en sí, ¿no? Entonces, bueno, eso sí me dio mucha tristeza porque sentí como que había dejado demasiado tiempo ese libro y también me pregunté que no sé qué hubiera pasado o si mi percepción hubiera sido la misma si lo hubiera leído inmediatamente después de leer Antigua Luz, que fue un libro con el que me entusiasmé mucho. Entonces, bueno, no sé, siento que a veces también los libros tienen momentos y a veces si dejas pasar el momento pueden pasar estas cosas, pero bueno, en fin. Aquí es donde empiezan quizá las sorpresas. Revolucionarios Mexicanos de Elena Garro es una especie de rescate de uno de estos libros, pues yo diría que menores, o sea, es una recopilación de textos periodísticos que escribió Elena Garro. Son en realidad perfiles acerca de ciertos revolucionarios mexicanos que pues ella realizó para, no me acuerdo para qué medio, me parece que un medio en Cuernavaca, si no me equivoco. Entonces alguien pues rescata estos textos que son, me parece que 4, si no me equivoco, y los reúne en este libro y ya, pues, pues ahora esta publicación vuelve a surgir pues justo con la recuperación de la obra y la figura de Elena Garro. Pues yo lo vi. O sea, yo sabía, había oído de este libro, nunca lo había leído, pero se citaba, como yo he estudiado a Elena Garro durante bastante tiempo, pues sí lo había visto referido por aquí, por ahí, pero no era un libro que se conseguía. Entonces, cuando lo vi en librerías otra vez, dije, claro, esta es mi oportunidad de leer este texto del que he oído hablar de él, pero no lo conozco, o sea, no lo he leído directamente. Así es que, pues, consideré que era mi responsabilidad conocerlo y empezó muy bien. Empieza con un perfil acerca de, pues yo diría que de los hermanos Flores Magón, pero concretamente se enfoca mucho más en Ricardo Flores Magón. Y ese perfil creo que sí o sea, su extensión es perfecta, es además muy apasionante. Se nota que Elena Garro tiene una gran fascinación por ese personaje y por esa etapa histórica. Y además se percibe una afinidad con la manera en la que se manejaba políticamente Flores Magón. Entonces, esta afinidad hace que hable de este personaje con muchísima pasión. Ese primer perfil me encantó, yo dije, wow, esto promete bastante, pero después
conforme el libro avanza, sobre todo o sea, creo que la mayor parte del libro se enfoca en Madero y en la decena trágica, y eso sí creo que, no sé, se me hizo muy pesado, se me hizo aburridongo. Sí estuvo bien esta recuperación de archivo y esta investigación que hace, claro, me parece muy valiosa, pero siento que lo que se pierde es mucho como el aliento narrativo que caracteriza a esta autora, y que a lo mejor nosotras que somos sus lectoras y que buscamos más o menos ese estilo, o sea, digamos, para alguien que quiere consultar la información acerca de Madero, a lo mejor lo interesante sí son los nombres, las fechas, etcétera, ¿no? Pero para quienes queremos leer a la autora por la autora que es, pues esto termina, sí, o sea, como que llega un punto en el que se despersonaliza el texto, ¿no? O sea, ella privilegia la información, que eso es un riesgo siempre que se habla de temas históricos, siempre es un riesgo que los datos terminen asfixiando la narrativa. Entonces, pues sí, tristemente le sucedió. Yo, la verdad, ya estaba como que terminando un poco por cumplir. Terminé el libro y la verdad es que sí estuve muy indecisa entre conservarlo o regalarlo. Decidí conservarlo porque al final de cuentas, pues hay textos sobre Elena Garro que he desechado y que después me he arrepentido. O sea, los he desechado porque pensé que ya no los iba a consultar. Y es cierto, digamos, no los he necesitado, pero por otra parte muchos de ellos eran raros, o si quisiera recuperarlos tendría que ir otra vez a archivos, a bibliotecas. Me he arrepentido de desecharlos. Así es que, bueno, pues como que pensando en eso lo guardé, pero la verdad es que no creo volver a leerlo. Tampoco lo recomendaría. De hecho, creo que sí, si alguien quisiera leer ese libro porque le gusta cómo escribe Elena Garro, yo le diría, mira, mejor ahórratelo, porque o lee solamente el texto sobre Flores Magón, que sí, ahí sí se siente pues la escritura que conocemos, pero de resto, no sé, yo por lo menos lo sentí bastante pesadito. En un caso, digo, quizá la comparación suena medio rara, pero en un caso un poco parecido, leí Relájate un chingo de Sarah Knight. Sarah Knight es una autora que tiene varios libros que, digamos, su punto de vista es un poco como intenta escribir libros que son sobre hábitos y sobre cómo manejar tu día a día para organizarte mejor, digamos. O sea, pero es un poco como gestión no solo del tiempo, sino también gestión de prioridades y gestión de tus emociones. Y yo había leído antes de el primero que leí fue Arregla tu desmadre. Bueno, lo escuché en audiolibro y luego lo compré en físico porque me gustó mucho y además ahí encontraba bastantes como que consejos prácticos. Luego leí El arte de mandar todo a la chingada. También me gustó, también hice algunos ejercicios, me sirvió dentro de todo, pero ese sí lo regalé porque dije, no lo voy a releer. Y me hacía muchísima ilusión de Relájate un chingo, porque en teoría pues era el libro dedicado a la ansiedad, que como ya les he dicho en más de una ocasión, es una cuestión con la que yo pues tengo que lidiar, o sea, o más bien, sí, es algo con lo que yo vivo y que siempre que puedo encontrar un recurso que me ayude a lidiar con esto de una mejor manera, pues siempre me va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, wow, Sarah Knight es súper práctica, es súper rápida, sí es muy creativa en las soluciones que propone y son muy útiles. Y dije, wow, si me va a dar un método para aproximarme a mi ansiedad, pues yo feliz, ¿no? O sea, si tiene tips, sobre todo muy aplicables como los que ella normalmente comparte, yo dije, no, pues qué maravilla. Y el problema, o sea, el libro no es malo, o sea, tiene todo el estilo de Sarah Knight, su sentido del humor, o sea, si ustedes la conocen, pues sabrán un poco a qué me refiero, o sea, los ejemplos que pone de su vida y todo esto, pues suele ser muy chusco. El problema es que el método que propone es muy complicado. O sea, yo lo que esperaba era, digamos, lo que a mí me cae bien de ella es que da tips muy prácticos y muy fáciles de recordar y sencillos de aplicar. Y en este caso era todo un método de que si sigue la flechita por aquí, por ahí. No sé si era que yo estaba cansada cuando lo leí o no sé si mi expectativa era completamente distinta, pero concretamente, o sea, siendo que la ansiedad es un problema con el que yo vivo y respiro, este libro yo sentí así como que no me quedé tampoco diría que con nada, pero a la vez tampoco diría que, que recuerdo concretamente algo que me llevé de este libro y que conservo así día con día, no, cosa que sí me sucedió con otros libros de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, no era que esperara la gran cosa, pero al final lo dejé ir porque pues no, simple y sencillamente no encontré lo que yo esperaba
concretamente de este libro. Y bueno, finalmente los dos últimos libros, creo que uno ya se lo imaginarán, porque ya lo he comentado en otro video. Estoy hablando de Las caricaturas me hacen llorar, de Enrique Serna. Bueno, ya tenemos un video completo haciendo un comentario acerca de este libro. Si ustedes no lo han visto, bueno, pues lo que puedo decirles es que está dividido en dos partes. La primera parte, que es creo que la más extensa, son columnas, o sea, son textos de opinión que en su momento Enrique Serna publicó en periódicos, en suplementos de periódicos, y que creo yo que son, o yo sentí que era la parte más larga del libro. Y la segunda parte se llama Ruta Crítica, y esa incluye pues textos variados, o sea, que son desde textos que él leyó en congresos, hasta ensayos, ¿no? Hasta reseñas, no sé, distintos tipos de textos que provienen de distintas fuentes, pero que todos tienen en común pues que ahí se aplica sus conocimientos teóricos y críticos acerca de la literatura, o sea, para abordar distintos autores y distintas obras. Y digamos que a pesar de que estos textos no todos me interesaron por igual, pues estos sí me interesaron mucho, mucho más que la primera parte. Consideraría decepción este libro porque, por una parte, siempre que pensamos en Enrique Serna, como que lo asociamos con un cierto sentido del humor, y cuando a uno le dicen que un libro pues, va a tener humor, pues uno espera divertirse un poco más de lo común, ¿no? Y en este caso, al menos la primera parte del libro, las primeras 200 páginas, yo ya realmente necesité hacer acopio de toda mi paciencia para poder terminarlo, porque esas primeras 200 páginas, híjole, de verdad, sobre todo como la sección intermedia, ya estaba yo muy fastidiada, muy aburrida. Yo ya decía, no sé por qué estoy haciendo esto. Pero también tengo que reconocer que cuando entra a la parte crítica, y sobre todo algunos textos sí son muy sobresalientes, o sea, el que dedica Patricia Highsmith, por ejemplo, el que dedica a Virgilio Piñera, o sea, hay algunos textos que sí dije, bueno, esto valió bastante la pena. Y hay algunos textos muy rabiosos en los cuales sí está criticando obras que aparecieron en su contexto y que a lo mejor esas obras ya no son relevantes, ni las conozco, ni las voy a leer, pero esas obras le sirven de pretexto para criticar ciertos fenómenos culturales o ciertas maneras de operar de la industria, y lo hace con mucho, por una parte con mucho rigor, pero también sin piedad, o sea, con un sentido del humor ácido hasta lo que más se imaginen. Y bueno, en ese sentido, pues valió la pena. Pero la verdad también tengo que reconocer que este libro fue de mis peores lecturas del año, en el sentido de que la experiencia no fue nada buena, pero nada buena de verdad. Y bueno, en un sentido parecido, yo tenía mucha ilusión de leer a Margot Glantz porque pues he visto que es una autora muy reconocida, muy querida, con una gran trayectoria, creadora emérita, si no me equivoco. Bueno, no sé, yo sé que ella gana un dineral por su trayectoria académica o por su trayectoria como creadora, no sé por qué, pero se sabe que es una mujer consagrada, que tiene la vida asegurada por los siglos de los siglos, en términos económicos por lo menos. Y entonces quizá, digo, a lo mejor ustedes dirán, ay, cuánto rencor de clase y lo que ustedes quieran, puede ser, pero en ese sentido yo decía, bueno, si es una mujer así como que tan venerada, idolatrada, y además percibe tanto dinero, pues yo hubiera esperado que sus aportaciones fueran pues realmente muy evidentes, ¿no? Desconozco por completo, eso sí tengo que decirlo, sus aportaciones académicas, pues he leído algunos textos suyos sobre Sor Juana, pero tampoco podría decir que soy una conocedora de su trabajo crítico o teórico, la verdad es que no, pero leí su libro La cabellera andante. Amigas, yo realmente también, o sea, el propio Ranas me decía que no entendió por qué lo terminé. Al final ya ni yo lo entendí. Lo dejé para final de año porque sentí que iba a ser como que un poco más llevadero. La verdad es que le dediqué varios días así con mucha disciplina, con mucho rigor para ver si lo terminaba. Y a pesar de que el libro no es complejo, yo ya estaba muy fastidiada, muy fastidiada. La cabellera andante es un libro híbrido en el cual en la primera parte ella como que entreteje
O sea, sí, es como una especie de ensayo en el que ella va entretejiendo algunos referentes culturales y digamos el hilo conductor es el cabello como símbolo, como tema, como símbolo sobre todo, en distintos productos culturales, o sea, que va del cine, pero también habla de celebridades, ¿no? Habla de escritores, habla de ciertas novelas, entonces utiliza estos ejemplos para hablar del cabello. La verdad es que, ¿qué fue lo que me fastidió? Me pareció muy creativo esta estructura de primero que se fuera haciendo una trenza con las distintas informaciones y que sí se notara, pues sí, como este engarce, pero después hay unas secciones en las que ya solamente va, o sea, como son como recortes de frasecitas, y yo realmente me pregunto, digo, yo sé, a lo mejor ustedes dirán, ay, qué básica es esta pobre, ¿no? Puede ser, pero yo llego a un punto en el que también me digo a mí misma, ¿y esto cómo se lee? ¿O quién lo lee? ¿O para qué se lee? O sea, al final yo terminaba como que muy intrigada por, más allá de que uno diga, ay, qué curiosidad, qué ocurrencia tan graciosa de esta mujer, yo no sentía que sus interpretaciones fueran así como que, pues muy, no sé, muy originales, muy reveladoras, que me abrieran un mundo de curiosidad, por lo menos, o sea, el libro nunca consiguió despertar mi interés y al contrario, lo que sí me pasaba muchísimo era que me terminaba preguntando, esto, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuál es realmente la relevancia de esto por qué o para qué ajá, o sea, ¿cuál es la validez que tiene esta publicación en nuestro contexto, ¿no? O en cualquier contexto, la verdad, o sea, sí, yo, como quien dice, me quedé de a 6, no entendí. Sí, no entendí. Y además llegó un punto en el que, como sabemos, pues la autora ha sido muy vocal en su postura respecto al conflicto, bueno, en fin. Entonces ya me molestaba un poco detectar, o sea, cada que me encontraba una referencia bíblica, así, ¿no? De hebrea, así muy, no sé, eso ya me chirriaba un poco por razones pues, que son completamente extraliterarias, pero inevitablemente eso terminó por afectar mi experiencia porque por un lado no me la estaba pasando yo nada bien y entonces cada que me encontraba en esas referencias pues me recordaba esta postura pues tan, pues que a mí me parece, a mí en lo personal me parece bastante cuestionable y entonces eso terminaba de hacer que yo dijera ¿por qué estoy leyendo esto? Total que lo terminé y cuando lo terminé la pregunta seguía siendo la misma. ¿Por qué? ¿Por qué leí este libro? No lo sé, ahí está, o sea, en algún punto no sé si lo sacaré a trueque, lo venderé, lo regalaré, no sé qué va a pasar, pero definitivamente, o sea, sé que este libro no lo voy a releer. Tengo otros de la autora todavía en mi librero, no sé qué va a pasar, es un misterio, pero bueno, estas fueron mis decepciones de este año. Creo que no estuvieron tan picositas como en otros años, pero bueno, creo que en general se debe a que fue un año bastante bueno, bastante generoso conmigo. Así es que, pues nada, hasta aquí lo dejaremos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Adiós.